Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Capítulo 11. Tengo fe. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Capítulo 11, versículo 20. Verso 20 en adelante dice así. Tengo fe. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Mi hermano, cada palabra que el Señor Jesucristo, hermanos, habló, enseñó, predicó, como queramos llamarle, hermano, oiga bien, cada palabra que Él predicó, enseñó y habló, es así como Él la enseñó. Aquí nos habla, hermanos, de cuando Él maldice a una higuera. Todos los que hemos conocido o leído, hermano, las escrituras, nos vamos a dar cuenta que hubo una higuera, hermano, a la cual Él se acercó esperando hallar fruto en ella y no la halló, y de ahí la maldice. Y la higuera se seca. Entonces fue un milagro, hermano, sobrenatural, porque qué árbol, dígame usted, ¿cuál árbol se va a secar de un día a otro? Literalmente hasta la raíz, está diciendo aquí. O sea, estaba completamente seca aquella higuera. Ahora, Pedro, sorprendido de esto, le dice entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, el Señor Jesús, hermano, dijo algo tremendo aquí en el verso 22. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora, escuche bien. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, hermano, en Dios, para lo que nosotros queramos creerle, escuche bien. Ahora, vamos a encontrar obstáculos. Oiga la palabra, obstáculos. Porque dice aquí, el Señor claramente lo dice, Jesús, en el verso 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Hermano, hermana, otra vez le digo, amigo que me está escuchando, hay obstáculos. Hay obstáculos que se van a interponer, escuche bien, en lo que usted o por lo que usted está pidiendo o en lo que usted está creyendo. Va a haber obstáculos y usted y yo, hermano, tenemos que removerlos. El Señor lo dijo claramente. Jesús dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte: quítate. Entonces usted, hermano, tiene que quitar esos obstáculos, cosas que están estorbando. Escuche bien, usted tiene todo el poder y la autoridad de decirle que se quiten, para que usted pueda, escuche bien, recibir lo que usted anhela, lo que usted desea, por lo que usted está orando. Gloria a Dios.
Hay obstáculos, hermanos, y el Señor lo aclara claramente aquí en el verso 23. Dice algo, hermano, que nosotros tenemos que tener cuando vamos a, hermano, a remover ese obstáculo. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, en el mar. Dice, y no dudare en su corazón. O sea, lo primero que Dios espera, hermano, lo primero que Dios espera el Señor que no esté en nosotros es la duda. Si en nosotros hay duda, hermanos, no vamos a poder remover ningún obstáculo. No vamos, hermano, nosotros a removerlo, por lo cual, hermano, nosotros no vamos a recibir lo que nosotros hemos estado orando. Hay quienes dicen, bueno, yo no he recibido, pero ¿sabe por qué no ha recibido? Porque hay un obstáculo. Hay un obstáculo. Hay una barrera. Hay algo que está impidiendo, hermano, que usted reciba lo que usted ha estado anhelando, lo que usted ha estado pidiendo, por lo que usted ha estado orando. Y el Señor lo dijo claramente aquí. Lo dijo. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Oiga bien lo que dice. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, lo que tú confieses, todo comienza confesando, declarando. Cuando usted declara, cuando usted testifica con su boca, comienza a pasar, hermano, oiga bien, por fe, comienza a pasar y se va a realizar lo que usted está creyendo. Lo que usted tanto anhela, tanto desea. Vea, tan simple y tan sencillo, a veces nosotros complicamos la fe. La complicamos. Esta es la fe en Dios. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Oiga bien, en Dios. Cuando nosotros ponemos, hermano, y depositamos nuestra fe en Dios, vamos a poderle decir, pero tenemos que hacerlo. Vamos a tener que decirle a aquel monte, quítate y échate en la mar. Aquel obstáculo que está estorbando se tiene que quitar, se tiene que mover, pero usted lo tiene que confesar. ¿Qué es un obstáculo para usted? Para que usted pueda recibir lo que usted quiere. Pregúntese en esta mañana, ¿qué es el obstáculo? ¿Qué es lo que está impidiendo que aquello llegue a usted? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Capítulo 16 del libro del Evangelio según San Marcos. Ni un segundo dudaré, sabes que dice de esta manera, y voy a leer para que se comprenda todo aquí, desde el verso 1, capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y, oiga bien, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían, escuche bien la palabra, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la, oiga bien, de la entrada del sepulcro? Eso es un obstáculo. Ellas iban, hermanos, a la tumba donde había sido puesto el Señor, y ellas iban, hermanos, para ungirle, pero en el camino, mientras ellas iban, comenzaron a pensar y a decirse entre sí, hermano, era una piedra pesadísima. Dice la Biblia que vinieron ángeles y ellos la movieron. Entonces era imposible que ellas, con sus fuerzas de ellas, pudieran moverla. Eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo. Entonces ellas venían
y se necesita fe para todo lo que vamos a hacer. Usted dirá, ellas ocuparon fe. Claro que ocuparon fe para ir. Iban las tres, iban caminando, pero en el camino se recordaron de la piedra. Se recordaron que había un obstáculo, que había una barrera, que había algo, hermano, que no las iba a poder dejar entrar a la tumba. Y sabe, ellas comenzaron a pensar, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Oiga bien, de la entrada del sepulcro. Ellas esperaban que alguien les moviera el obstáculo, que alguien, hermano, les moviera la piedra. Ahora sí, vamos a decir, hermano, como decía, los ángeles vinieron y movieron aquella piedra. Pero déjame decirte, Jesús cambia las cosas acá. Sí, Jesús está diciendo, si tú le dijeres a ese monte, oye bien, hermano, ese es tu monte, esa es tu piedra. Había un obstáculo. Cuando muere Lázaro, pasa lo mismo. El Señor dice, muevan la piedra. Y cuando la van a mover, había un obstáculo más grande que la piedra para Marta, la madre de Lázaro, la hermana de Lázaro, Marta. Había una barrera, había un obstáculo más grande para Marta que aquella misma piedra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, remuevan la piedra, escuche bien, Él dio la orden, remuévanla. O sea, eso se llama, hermano, hablar, declarar. Él dijo, si tú le dijeres a este monte, quítate. Él estaba diciendo, remuevan la piedra, quítenla. O sea, quiten el obstáculo, quiten lo que está impidiendo que ese hombre salga. ¿Sabe? Fueron y removieron la piedra. Pero antes de removerla, viene Marta y le dice, Señor, mi hermano tiene 4 días de muerto. Oiga, ese obstáculo era más grande que la misma piedra. O sea, ¿qué quiero decirle? Había incredulidad en ella. No había fe en ella, hermano. Por eso ella no tenía, escuche bien, no tenía las palabras para decirle a aquellos hombres que movieran la piedra. Sino que Jesús fue el que dijo, remueva la piedra. Dio la palabra, hermano, dijo, remuévala. ¿Y qué dice acá? Dice, si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate en la mar, y no dudares en tu corazón. Wow, hermano, mire la clave, la llave que el Señor Jesucristo nos da, hermano, para que nosotros podamos recibir lo que tanto nosotros hemos anhelado, deseado, por lo que tanto nosotros hemos orado. Déjeme decirle en este día, hay obstáculos que por eso no recibimos, pero nosotros mismos tenemos que quitarlos. Nosotros mismos tenemos que decirle, muévete, muévete, quítate. En el nombre de Jesús. Jesús dio la palabra. Jesús dijo, remueva la piedra, quiten la piedra. Él sabía que había un obstáculo. Él sabía, hermano, que Él iba a resucitar a Lázaro. Pero aunque Lázaro resucitara, Él no podía salir. Oiga la palabra, Él no podía salir de la tumba, porque la piedra estaba tapándola. ¿Sabes, hermano? Por eso no sale lo que tú has estado declarando. ¿Por qué? Porque tienes que remover primero el obstáculo. Primero tienes que decirle, quítate, dependiendo lo que sea. Yo no sé cuál sea el obstáculo para usted. Yo no sé qué sea el obstáculo para usted. Quizás para unos es una cosa, quizás para otros es otra. Pero Dios quiere que usted remueva la piedra. Sí, Él quiere que usted la remueva. Usted dirá, pastor, pero es difícil. ¿Sabe? Hubo un obstáculo para una mujer y ese obstáculo hizo que se perdiera.
Y hablo, hermanos, de la mujer de Lot. Capítulo 19 de Génesis y el verso 26 dice de esta manera: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sabe? Cuando ella y su familia, o sea, Lot y ella y su familia, salieron de aquella ciudad que iba a ser destruida, hermano, escuche bien, hubo un obstáculo que impidió que ella llegara al lugar donde ellos estarían a salvo. ¿Qué fue? Su pasado, sus recuerdos, sus posesiones, sus propiedades, sus pertenencias. Y por eso, cuando ella escuchaba el estruendo y todo lo que estaba pasando en aquella ciudad, escuche bien, voltea hacia atrás y ahí, hermano, queda ella como una estatua de sal. Había un obstáculo en su vida de ella. Yo le quiero decir en este día, Dios quiere que usted misma, que usted mismo le hable, le ordene a ese obstáculo que se mueva en el nombre de Jesús. Hay obstáculos, pero nadie se los va a quitar. Acá con estas mujeres vemos que los ángeles vinieron y movieron la piedra de donde estaba Jesús, porque ellas venían pensando entre sí: ¿quién nos moverá la piedra? Y aunque pase mucho, ellas sabían que ellas no iban a poder, sin saber que sí podían. sí, Señor, Sin saber que sí podían. Yo te quiero decir en esta mañana, ¿cuál es el obstáculo para ti? ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes que te está estorbando? Pues a ese obstáculo tú le tienes que hablar, tú le tienes que ordenar que se mueva, que se quite de tu camino, que se quite de tu vida, para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Es por lo que le has estado creyendo a Dios. Por ejemplo, vamos a decir que está una mujer y tiene su hijo, y ha estado orando por su hijo para que sea salvo, pero ese hijo quizás anda en drogas. ¿Cuál es el obstáculo ahí que impide que tu hijo se entregue a Dios? ¿Sabes cuál es? Las drogas, esa adicción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablarle, ordenarle a ese demonio, ordenarle a ese espíritu inmundo de adicción y decirle: te quitas de la vida de mi hijo. En el nombre de Jesús te ordeno que te vas de la vida de mi hijo. ¿Y sabe lo que va a suceder? Ese obstáculo se va a mover, y cuando se mueva, su hijo vendrá a Dios, se entregará al Señor. Lo mismo digo para aquella mujer que ha estado orando por su esposo y dice: no, pues mi esposo es muy difícil, no se quiere entregar. Por esto, detecte usted y vea cuál es el obstáculo. Dígale, pregúntele a Dios y dígale: Señor, muéstrame cuál es el obstáculo, cuál es lo que está impidiendo, para que, oiga bien, para que él o ella venga a ti. Hermano, el obstáculo para que estas mujeres ungieran a Jesús era una piedra. El obstáculo para que Lázaro saliera de la tumba era una piedra también. Pero Jesús dio la orden, Él no la movió, mi hermano. Él dijo: quiten la piedra. ¿Por qué? Porque lo había dicho acá. Todo, oiga bien, Él lo había dicho. Y Él dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, quítate y échate en la mar. Tú tienes el poder y la autoridad de ordenarle a esos obstáculos que se quiten, que se remuevan, y van a obedecer. Eso es lo que estaba hablando cuando Jesús habla de esta montaña. Habla de un obstáculo grande, inmenso. Y Él habla y dice: si tú le dijeres a este, y Él especifica y dice: y te echares en la mar. ¿Por qué?
¿Sabe por qué dijo que la mar? Porque la mar, hermano, el mar tiene una profundidad incalculable. Miles y miles, hermano, de pies de profundidad tiene la mar. No existe una montaña, por más alta que sea, que esté más profunda o más alta que el mismo mar. El mar sepulta todo, hermano. Por eso Él dijo, échate en la mar. ¿Por qué? Porque al echarse a la mar desaparece la montaña. O sea, hermano, cuando el obstáculo cae en el mar, desaparece el obstáculo en el nombre de Jesús. Y tú recibes tu milagro, tú recibes lo que tú habías orado. Él dijo, cuando tú quitas el obstáculo, Él dice aquí, el verso 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, oiga la palabra, y no dudare, no tienes que dudar. Si tú dudas en tu corazón, no va a suceder. Pero si tienes fe en tu corazón, dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Oiga lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire, tenemos que cuidar bien las palabras que decimos, porque cuando tú quieres algo, hermano, y tú lo confiesas, te estás acercando a aquello, o haces que aquello se acerque a ti. Cada vez que tú dices, hermano, con tu boca, se acerca a ti. Porque dice, lo que digas, será hecho. ¿Sí? Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, oiga bien lo que dice aquí enseguida. Esto está tremendo. Por tanto os digo, todo, no dice algunas cosas, hermano, lo aclara bien todo. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo aclaró, dijo todo. Pastor, esto, todo. Pastor, mis hijos, todo. Pastor, mi esposa, todo. Pastor, mi trabajo, todo. Pastor, mi casa, todo. Pastor, mi carro, todo. Pastor, mi cuerpo, todo. Todo lo que pidieres. Todo, hermano. Aleluya. Todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero primero tienes que remover el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo tuyo? Escuche bien. Hay personas que tienen un obstáculo y el obstáculo es tiempo. El tiempo. Personas, por ejemplo, han estado declarando y diciendo, ya pasaron 4 años y no ha sucedido. Entonces remueve los años. Remueve el obstáculo que es el tiempo. ¿Qué tienes que decir? Padre, en el nombre de Jesús declaro que el tiempo se remueve en el nombre de Jesús, que el tiempo se recorta en el nombre de Jesús y se cumple lo que yo he estado pidiendo, Señor. Declaro que el obstáculo que era el tiempo es quitado y se cumple. ¿Sabe? La Biblia nos enseña y dice que el tiempo ha sido recortado. Habla del tiempo, de los años, de los meses, se ha recortado. Por eso usted mirará, no sé si usted nota, cómo los meses se van rápido, hermano, los días, mucho más rápido que antes. El tiempo ha sido recortado, hermano, y el tiempo vuela. Cuando menos se acuerda uno, ya se fue el tiempo. ¿Sabe? Pues así hay, para muchas personas hay tiempo que el tiempo se paró. Hermano, que se le hace una eternidad a usted y usted no recibe lo que usted pidió. Entonces, ¿cuál es el obstáculo ahí? El tiempo. Entonces usted tiene que decir, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que el tiempo se remueve, que los meses se remueven, que los años se remueven, y yo recibo esto que estuve pidiendo. Y lo confiesas, y lo declaras, y lo crees, y llegará a ti.
¿Sabe? Algo que me ha enseñado a mí el Señor a través de su palabra es eso. Que cuando tú le crees a Dios, hermano, vas a comenzar confesando lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Pero no solamente confesándolo, sino orando con todo tu corazón por aquello que tú anhelas, que tú deseas. Y detectando cuál es el obstáculo para quitarlo en el nombre de Jesús, para que se remueva en el nombre de Jesucristo. Así que el día de hoy yo te quiero decir, ¿cuál es tu obstáculo? Porque tú lo puedes remover. Porque el Señor dijo, si tú le dijeres a este monte, quítate, quiere decir que tú le tienes que decir a ese estorbo, a ese obstáculo, que se remueva, y se removerá. Pero para ello necesitas, dice, si creyeres en tu corazón. Tienes que creer, tienes que tener una confianza y una seguridad que lo que vas a decir, eso será. Gloria a Dios. Eso será. El primer convencido o la primera convencida tienes que ser tú mismo o tú misma. Porque si tú mismo no te lo crees, no va a suceder. Jesús le declaró eso a aquella higuera y por eso los discípulos se maravillaban, especialmente Pedro. Pedro era muy observativo. Y mira, de todos ellos, el que se atrevió a decirle fue Pedro. Le dijo, mira, Señor, la higuera que maldijiste, o sea, a la que le hablaste, a la que le dijiste, se secó. Y no solamente eso, sino que dijo, hasta la raíz. Mi hermano, ahí es donde viene lo que Jesús dice cuando dice, si ustedes le dijeren a ese monte que se quite y que se eche en la mar, si no lo dudan, sucederá. Todo lo que pidan, les será hecho. Ve, no es difícil, hermano. No fueron difíciles las enseñanzas de Jesús. Son simples. Solamente creer, hablar, declarar, y sucede. Claro que sí, hermano. Esta palabra que le he compartido el día de hoy es una enseñanza tremenda, que si nosotros, hermano, oiga bien, la tomamos, pero no solamente la tomamos, sino que la vivimos, usted va a mirar cómo usted va a recibir tantas y tantas cosas que Dios tenía para usted, pero usted no las podía recibir porque había obstáculos interponiéndose ahí. Hay que quitarlos en el nombre de Jesús. Hay que ordenarle esos obstáculos que se remueven en el nombre de Jesucristo. Y verá que de ahí, entonces usted orará y todo lo que usted pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Créalo con todo su corazón, porque así es. Así es. Cada vez, hermano, que ha venido un sentir en mi persona hacia algo que yo quiero pedirle a Dios, siempre el Señor me dice, decláralo, confiésalo. Y lo declaro, lo confieso, en las noches, en las tardes, en las mañanas. Y lo digo, Señor, yo creo y lo declaro. Lo creo y lo declaro, Señor. Lo veo con los ojos de la fe. Y simplemente el Señor dice, es tuyo. Lo tienes. Porque es una ley divina de parte de Dios que Él lo estableció así. Y cuando nosotros, hermanos, la seguimos tal y como está, cuando en nuestro corazón hay fe, que le creemos a Dios de que Él va a contestar la oración, claro que contesta y se cumplirá. Téngalo por seguro. Gloria a Cristo, porque Él no puede contradecirse. Gloria a Dios.